En Aymara, Antahuahua quiere decir niño de pan. En los Andes dicen que los que ya no están entre nosotros vuelven en forma de Antahuahuas. Hay panes con forma de niños, panes con forma de escalera, panes con forma de animales y hasta panes con forma de panes. Harina, agua y levadura que forjan pequeñas obras de arte para alimentar a las almas. Junto a sus sueños de construir un futuro mejor, los miles de migrantes andinos que radican en la ciudad de Buenos Aires trajeron sus manos para trabajar, sus sabores para disfrutar y sus fiestas para bailar. Así también llegó el Ayamarcaiquilla. Día de los difuntos, Día de los muertos o Ayamarcaiquilla, tiempo que germina abrazos entre la vida y la muerte. Según la tradición andina de nuestra América, durante los 2 primeros días de noviembre, las almas de los muertos vienen ansiosas para reencontrarse con sus familiares, amigos y hermanos. Sin importar las distancias, los miles de kilómetros que los separan de su tierra, las familias de paisanos se preparan para recibir a sus muertos. Ellos vuelven para festejar con nosotros, para que mantengamos vivas sus historias, para que mantengamos presente su memoria. Durante 2 días, la vida y la muerte se abrazan. participación. Por eso cuando mi marido murió, 9 días también no he hecho a la iglesia y no nada más. Voy al cementerio cada 15 días, los lunes me voy, me llevo. Siempre yo voy cada año al
cementerio en Todos Santos, aquí siempre voy. Y sé ver qué hacían de Sare, entonces yo siempre también me llevaba pancitos, flores para el cementerio. Y lo único que ese día pensé es llenarles de flores, llenarles de pan, llenarles de fruta, de todo, y no sabía cómo se acomodaba ni a dónde lado iba. Al suerte la vecina sabía, ella me dio una mano. Dice, Todos Santos también lo hice como yo pude, porque la costumbre, no sé mucho de mi familia, no murió mucho porque cuando era chiquita mis abuelos murieron, no sabemos hacer, yo no sé hacer así costumbres mucho bien, hice a lo que pude, no sé si me salió bien o me salió mal. Esto lo vamos a llevar al cementerio y la voy a dejar en el cementerio porque se va a... ¿Sí? Sí. Te dejo los dos pones. Eso está bien ahí, arribita, así apoyado con algo. No, aquí mira, acá vamos a apoyar uno. No, uno nomás que esté. Pero dos que vayan. Mucho huevo para esquilar metido. Un mueble de huevo le pedí. Yo me vine hace 8 años de Bolivia, aquí a trabajar, a buscar un trabajo, porque en Bolivia no se podía ganar. Y aquí nos quedamos y íbamos cada año íbamos a Bolivia a ver a nuestros hijos. Yo no viajo hace 4 años a Bolivia. Cuando llegamos aquí llegué a un taller que él había conocido más antes, y a ese taller llegamos, y en ese taller no nos gustó porque mucho explotaba, nos salimos, buscamos una pieza para alquilarnos en el barrio de Rivadavia, un alquiler, y ahí viví como 5 años. Después que hubo crisis me he ido al Lindo Americano porque el alquiler seguía subiendo, no se podía pagar los alquileres porque tengo 2 nenas y las nenas van creciendo y no podemos vivir en un solo cuarto que era 4x4, por eso me animé a ir al Lindo Americano. Levántate, mamita. Levántate. Era una buena persona, atento a sus hijos, siempre quiso a sus hijos, atento a la familia. Era un hombre que trabajaba y que tenía ganas de sobrevivir. Siempre decía él, vamos a tener que ganar más plata para irnos porque aquí no hay futuro para nuestras 2 nenas. Esperemos 2 años, de ahí nos vamos a ir. Sí, no, a él le encantaba jugar fútbol, básquet, él lo fascinaba. Siempre en su pueblo participaba en los campeonatos que hacen cada año, ahí participaba él. Más le encantaba jugar básquet, que acá le conocen todos los chicos que juegan al poli, hoy le conocían que a él le decían Evo por apodo y que jugaba básquet con los chicos. Tiene un lindo recuerdo que los chicos cuando voy a la cancha me dicen, el Evo era mi amigo, que jugaban básquet. Dice, qué pena que se haya muerto. Lo lamentan muy tarde. ¿Por qué le decían Evo por Evo Morales? Sí, la tenía la misma cara, dice que le decían Evo, siempre le decían. Hemos pensado irnos este año y en el 2012 nos vamos a ir para ir a pasar Año Nuevo, Navidad allá en Bolivia, pero no llegamos ni al 2011, que murió, ya va a ser 1 año que murió.
Los primeros días de diciembre del 2010, familias ocuparon los terrenos del Parque Indoamericano, ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Se estima que más de 13.000 personas participaron de la toma. El déficit habitacional en Buenos Aires alcanza a unos 500.000 ciudadanos que viven en situaciones críticas. Esto incluye problemas en las condiciones de salubridad, acceso al trabajo, educación y salud. El desalojo del Parque Indoamericano, llevado adelante por las fuerzas de la Policía Metropolitana y Federal, además de registrar decenas de heridos, terminó con la vida de 3 migrantes, Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez. En una ronda de prensa, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri adjudicó las tomas a la participación de migrantes de países limítrofes y se quejó de la inmigración descontrolada que sufría la Argentina. La población que reside en villas y asentamientos en la capital federal asciende a por lo menos 150.000 habitantes, con un incremento de un 50% desde el 2001. La toma del Indoamericano no solo desnudó el problema habitacional en la capital federal, sino que es una expresión del reclamo por tierra y vivienda. Las familias llegan al Camposanto del Bajo Flores para compartir el día con las almas que los visitan desde el 1 de noviembre. Esta celebración comunitaria llena de colores y sonidos el cementerio. Cada familia carga con sus historias, con el relato vivo y la memoria de los que ya no están. Llegan a las tumbas acompañados por las almas de sus seres queridos, con una cosmovisión de la vida y muerte muy diferente a la occidental. Los difuntos no se fueron para siempre, sino que retornan y están presentes entre nosotros. A la pérdida de sazón y congoja le ganan el encuentro, el festejo y la creencia de que la muerte no es el final. Después de las vigilias en los hogares, los paisanos cargan con flores, guirnaldas, frutas, panes, lechones, banderines, coca, cajones de cerveza y la infaltable chicha. Las almas vuelven en forma de tantahuahua para presentarse en el armado de la mesa comunitaria, el aptapi. Por eso se turnan para chayar las sepulturas, donde tarcas, sicus y trompetas completan el ambiente festivo en el cementerio.
El día que estuvimos en el cementerio, no tengo yo familia. Si tengo también, nunca se preocupan en mí. Ese día me acompañó el primo hermano de Emilio y su esposa más. Se está rompiendo mi pan. Está bien. Señora, lo que estamos revisando es un autor. Nada de bebidas alcohólicas, nada para la venta. No, pero yo soy alma nueva, por eso llevando eso. Está bien. No está tomando nada. Bueno. Tampoco estamos quitando nada. No tengo nada. Por eso. Bueno, pase, señora. Justo esos días, cesando el mes, me dijeron, ya tienes el departamento, puedes mudarte al departamento porque la señora vació ya. Entonces dije, me cayó como un anillo al dedo porque realmente tenía que hacerle la casa pequeña donde yo vivía. Esperar todos los santos ahí, sacar mis cosas o dejarle vacío, no sé. De alguna manera tenía que hacerlo, pero justo para esas fechas se me presentó el departamento y con la mudanza, con la tendida con lo que teníamos que hacer, la mesa, todo. Una vecina que ni siquiera me conocía se ayudó a decirme, mira, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Y también una amiga que tengo también de hace mucho tiempo me dijo, Eli, yo te voy a venir a dar una mano. Vino con su amiga y me dieron una mano para poder tender la mesa. Y hasta el cementerio me acompañaron, hasta el día siguiente estaban conmigo. Alicate y alambrito también está ahí. Me hizo recordar cuando Emilio estaba vivo, siempre íbamos al cementerio y pensé que estaba a mi lado, o sea, disfrutando, y lo único que sentí es mucha bronca, decir, mira, tenían que matarte para que me den un departamento, tenías que dar una vida para que me den un departamento. Me pongo a llorar, hay veces me levanto en la noche y me pongo a llorar. Y hay veces grito dentro de ahí adentro porque mis hijas están durmiendo. No puedo llorar delante de mis hijas, los voy a traumar. Entonces digo, tenían que matarte para que me den un techo. Hubiera estado aquí presente, hubiera estado otra cosa. Vos, Marina, por el caballo y vos por la escalera. Por el caballo, yo. Vas a ir montado en el caballo. Yo quiero, aquí andamos a regresar luego.
Sí, bueno, lo recemos. Yo voy a rezar para el caballo. Para el caballo, pero tengo mi piecito ahí, me lo tengo que sacar ahora. Sí, sacarlo. Lo único yo lo que quiero es vivir dignamente, recordando a Emilio y tenerlo siempre en mi corazón, porque él siempre está presente en todas las partes que me acompañan, a todas partes que voy a trabajar, siempre le digo, dame fuerza para poder vivir y para poder criar a tus hijas. Para poder mantener a mi familia y para poder pagar el departamento, estoy haciendo changuitas por hora. Voy a trabajar en casa de familia, limpiando baños, eso para la gente. No me pagan mucho, pero igual. Y salgo a vender los domingos, vendo en Bonorino y hago jugo de naranja, sándwich de chela, de todo hago para vender y para poder sostener a mi familia. Yo quiero estudiar y quiero trabajar, tener mi propia profesión y para poder criarles dignamente a mis hijos y apoyar a mis hijos también. Sí voy a ir a Plaza de Mayo porque yo estoy pidiendo justicia por la muerte de mi marido. Y estoy pidiendo justicia por los 3 compañeros y por los demás compañeros que han sido asesinados después que pasó el Indoamericano. Y yo lo que digo es que haya justicia, que el gobierno de la nación, que el gobierno de la ciudad, que no se quede con las manos cruzadas. Asesinaron a 3 compañeros trabajadores inocentes por la única causa de reclamar viviendas dignas para sus familias. ¿Qué familias han perdido sus seres queridos? Niños que reclaman la presencia de sus padres. Hoy no tienen quien los proteja. Entonces yo lo que pido es justicia por la muerte de mi marido. Cuando mataron a mi marido, no vino las autoridades a inspeccionar donde mataron a mi marido. Yo, armándome de valor, he mostrado las balas que mató a mi marido a los medios. Y quiero que se hagan cargo de la muerte de Emilio, porque no quiero que quede impune esto. Yo lo que quiero es que se hagan responsables y que se hagan cargo y que haya justicia por la muerte de él. Porque ya van a ser 2 años y no hay nadie, ningún responsable, ningún preso. Nada más que están metiendo presos solamente por el 7 y por el 9 no hay nadie, ningún preso, nada. La investigación está baja. Lo que yo diría es que al juez que se haga cargo y se haga responsable, que se toque el corazón con la mano para poder solucionar mi problema.
yéndome a Bolivia es que estaría escapándome de la realidad que me pasa. Y yendo a Bolivia, ¿qué voy a hacer? Enfrentarme a la familia de Emilio, enfrentarme a mi familia, que me van a discriminar mi propia familia. Más dolor voy a tener allá en Bolivia. Y digo, no, mejor enfrentar a la realidad que tengo acá. Porque la realidad está acá, no está en Bolivia. Escapándome a cualquier lugar es como estaría escapando de mí misma. Y tengo que salir adelante porque tengo que estar en pie para poder criar a mis hijas como corresponde. Cuando yo me vine de mi tierra, algo de mi tierra vino aquí. Cuando yo llegué a esta tierra, algo de esta tierra vino a mí. Tengo yo para mí tu recuerdo que me hace sentir. Tengo yo para ti un recuerdo que no tiene fin. La hilará, 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 la hilará. Cuando yo me vine a esta tierra, algo de esta tierra vino a mí. Cuando yo llegué de mi tierra, algo de mi tierra vino aquí. Tengo yo para ti mi recuerdo que te hace sentir. Tengo yo para mí tu recuerdo que no tiene fin.